Un privilegio, un gusto en saludar a los hermanos. Sí se siente la ausencia de la feligresía, pero hermanos, pues es lo que tenemos, es lo que hay. No lo digo con palabras negativas, sino por el contrario, si esto es lo que hay que seguir avanzando con fe en el Señor y seguir pensando. Y no es un pensamiento, ni es una estrategia, ni es una frase bonita, es una tremenda realidad. El Señor está conduciendo a su iglesia. Y aprendimos, o sea, no nos tomó por sorpresa, nuevamente estamos otra vez llevando a limitar la distancia física, pero seguimos unidos a través de medios digitales. Y aquellos hermanos que están en casa, la hermana Abby en plática aquí antes de pasar me dice: pastor, hay muchas personas que están contagiadas de COVID. Nuestro más sincera empatía, nuestro más sincero pensamiento de recuperación. Pronto podamos estar recuperados todos y sentir nuevamente regresar. Ahora, por otro lado, si no regresamos a la normalidad, independientemente regresemos o no regresemos, sigamos fundamentando nuestra fe en Cristo Jesús. ¿Me explico? Es decir, la normalidad ya no se vuelve a como antes. Literalmente le llevamos años en esta pandemia. Y bueno, tenemos que marchar hacia adelante. Tenemos que ir siempre hacia adelante pensando en lo que Dios está todavía por hacer. Y vemos milagros, vemos milagros. Estaba escuchando el testimonio del hermano de Tampico, ¿verdad? El hermano García, Moisés García, la hermana Cindy, que estaba dando el testimonio acerca de la oración. Seguiremos escuchando milagros. Y el día de hoy de ayuno y oración, viendo cómo se ha encadenado los temas, invitando para hablar acerca de eso, pues me quedé pensando en estos días y cuando la hermana me invitó acerca de cuando Dios, la última vez que prediqué, hablé acerca de la voz de Dios, la presencia de Dios. Pero ahora quiero hacer énfasis en la parte de cuando se escucha fuerte la voz de Dios. Hay personas que tienen un tono de voz muy alto, más bien un volumen de voz muy alto. ¿Se han escuchado personas así? Y le pregunto, pero no, baja la voz. No, pero es que sí hablo. No, es que estoy hablando bajito y todas las personas se escuchan. La voz de Dios también tiene un volumen. Y hay muchas maneras en que Dios habla. Y miren que podemos hablar y pasar mucho tiempo hablando acerca del volumen de Dios. Hay veces en que, Dios habló a través de un susurro muy pequeño. Hay veces en que habló a través de relámpagos y de truenos en cuando salió el pueblo de Israel de Egipto, donde fue todo un espectáculo y donde la gente temblaba al ver la presencia de Dios. Pero un autor llamado C.S. Lewis dijo: Dios susurra y habla a la conciencia a través del placer, pero le grita mediante el dolor. El dolor es su megáfono para despertar a un mundo adormecido. Es decir, si por alguna razón estamos dormidos, parece que nos despierta. Y es la manera, lo voy a decir en términos prácticos, es la manera a través de golpes que aprendemos a escuchar la voz de Dios. Y hay tanto bullicio, ¿cierto? Estamos medio infoxicados. Hay personas que han dicho que esta nueva ola de Omicron es una gripita. No voy a entrar en controversia porque no soy médico, pero no da gripita, da COVID. Omicron no da gripa, da COVID. Y el COVID es feo, hermanos, ¿cierto? Y de repente hay gente que dice: no, es que fue muy alto. Estamos en un contagio muy alto, de un índice de contagios muy alto. Pero alguien me dijo: es que vuelve a bajar también muy rápido. Independientemente de tantas voces y de tanta intoxicación de información, escuchar la voz a través del ayuno y la oración llega a ser un momento de descanso para el corazón. Sin embargo, quiero hablar un poco acerca de cuando Dios ha gritado. ¿Les parece bien? Cuando Dios ha gritado. Cuando Dios grita, cuando Dios habla fuerte, cuando de repente llama y llama bastante alto. Y ese es el momento en estructura cuando Dios habla a gran voz.
En primer lugar, quiero por favor que vayamos al Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículos 38 al 44. Voy a dar un poquito de chance para que nuestros hermanos pongan el texto y también los poquitos que estamos aquí, pero más allá, que usted que está a través de YouTube y de Facebook pueda buscarlo en su Biblia. Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículos 38 al 40. Juan 11, 38 al 44, perdón. Del 38 al 44 del capítulo 11 de Juan. ¿Se acuerdan la experiencia? Sí se acuerdan, ¿no? Fue el momento cuando su amigo murió. Qué diferente y qué parámetro tan diferente se marca a cuando murió Juan el Bautista, que guardó silencio, pero ahora su amigo habló y habló fuerte. Dice la palabra del Señor en el Evangelio según San Juan, capítulo 11, 38 al 44. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y dijo Jesús, quitad la ¿qué? La piedra. Marta, la hermana del que había muerto, les dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Y Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás el reino. No está hablando dócil aquí, ¿eh? Jesús no está hablando amorosamente, ¿quieres que yo vaya? ¿Te gustaría que yo fuera? Hablando con la mujer en el pozo, no está hablando fuerte, está dando indicaciones. Quiten la piedra. Oye, Señor, pero ya huele muy mal. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, te doy gracias por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud. ¿Se acuerdan que es una de las oraciones particularmente que yo lo concibo como de las más bonitas que hay? Porque denota a Jesús cuando le está hablando directamente, Señor, gracias te doy porque me estás escuchando, porque sé que lo estamos haciendo, porque sé lo que voy a hacer y sé lo que va a pasar. Y no solamente para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, dijo bajito. ¿Dice eso la Escritura? No, clamó ¿a qué? A gran voz y dijo, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto, ¿qué? Salió. Atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario, Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Aquí el Señor Jesús está gritando. Hay veces en que el Señor nos grita a través de la dificultad. No me malinterpreten, porque no pretendo ser falta de empatía. Tuve COVID, pero si hay alguien aquí en la congregación que está mirando la transmisión en YouTube, en Facebook, y está ahorita en este momento padeciendo COVID, es probable, solo probable, que ahí el Señor está gritándote al corazón para darnos a entender algo. No malinterpretemos, por favor. Dios no hace que nos enfermemos para que lo escuchemos. Aprovecha la enfermedad para mostrar su voz, que es diferente. Dios nunca, el hermano Moisés en el testimonio dijo algo que me llamó la atención. Dios nunca quiere algo malo para sus hijos, sino que aprovecha las circunstancias adversas para darnos un mensaje. Él no propició la muerte de de Lázaro, me confundí, de Lázaro. Él no dijo que muera y después lo voy a resucitar. Él no juega con las circunstancias. El Señor no está diciendo, bueno, les voy a mandar una pandemia para ver que entiendan. No. La pandemia vino, ya sabemos por qué, por el contacto con animales silvestres, por la maldad en la que nos estamos moviendo ya como seres humanos. Pero Dios aprovechó esta pandemia para gritarnos y darnos un mensaje y decirnos, levántate, ve hacia adelante. Y el espíritu se quebranta. Y dio voces fuertes. ¿Se acuerdan cuando se habla de voces fuertes? En Lucas 4:41, vamos por favor al texto. Lucas 4:41 dice, también salían, voy a esperar a que nuestros amigos de multimedia lo estén buscando. Lucas 4:41 dice, tienen ya el texto, gracias, aquí lo ponen muy prestamente nuestros hermanos, los chicos de multimedia lo hacen muy bien, para que los hermanos lo puedan ver directamente en la pantalla. Y dice, también salían demonios de muchos dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él les reprendía, y no les dejaba hablar porque sabían que él era. Al diablo en muchas ocasiones también pretende gritar. Pero Dios cuando habla fuerte, la tierra tiembla.
Vean este pensamiento del deseo de todas las gentes en la página 492. Dice, quitad la piedra. Cristo podría haber ordenado la piedra que se apartase y habría obedecido su voz. ¿Las piedras obedecen la voz de Dios? Claro. Y podría haberse ordenado a los ángeles que estaban a su lado que la sacasen. A su orden, manos invisibles habían removido la piedra, pero había de ser sacada por manos humanas. Así, Cristo quería mostrar que la humanidad ha de cooperar con la divinidad. No se pide el poder divino que haga lo que el poder humano puede hacer. Hermanos, no podemos evitar la pandemia, pero podemos seguir transmitiendo, usando los medios, seguirse reuniendo. Las puertas de la iglesia de San Nicolás nunca serán cerradas. Nunca. Y las cosas van complejas, pero sigamos hacia adelante. Dios no hace a un lado la ayuda del hombre, lo fortalece y coopera con él mientras emplea sus facultades y capacidades que se le dan. Por eso a veces Dios da sacudidas. A veces hay momentos en que Dios sacude y de repente las cosas se vuelven y Dios grita y de repente nos ubicamos y decimos, sí, hay que quitar ciertas cosas de nuestra propia vida. Por eso a veces Dios grita. Dios grita. Segundo lugar, en el Evangelio según San Mateo, por favor, capítulo 8, versículos 23 al 27. Búsquenlo por favor en sus Biblias. Para los que ya me conocen, y yo me siento muy contento de venir a la iglesia de San Nicolás, saben que tratamos de condensar el pensamiento, de ser prácticos, y ahora que estamos con este frío, pues se antoja ir a casa, ¿cierto? Pero vamos a alimentarnos de la palabra del Señor. Mateo capítulo 8, versículos 23 al 27 dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y he aquí que se levantó en el mar una grande, ¿qué? Tempestad, tan grande que las olas cubrían su barca. ¿Pero él qué? Ay, hermanos, anoche dormí bien. ¿Se acuerdan que les comenté que tenía trastornos del sueño? Anoche dormí bien. También que soñé. Bueno, técnicamente los médicos dicen que todos las veces que dormimos soñamos, solamente que no nos acordamos. Pero me acuerdo de lo que soñé. Me sentí tan contento de levantarme el día de hoy por ser sábado, con el frío que teníamos, arreglarse para ir a la iglesia. ¿Se imaginan en medio de la tempestad quién estaba durmiendo? El Señor dormía. Y vinieron sus discípulos, versículo 25, y le despertaron y le dijeron, Señor, sálvanos que qué, que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos al mar y se hizo grande ¿qué? La palabra grande es la misma que hace referencia a la palabra reprender. No sé si se acuerda alguien o lo ha hecho como papá, pero entre más grande es la travesura de alguno de los muchachos, más grande es el reclamo. ¿Cierto? Los papás cuando hablamos con nuestros hijos, estamos bien, cuando son pequeños, le decimos mi hijo, mi hija, su nombre, etcétera. Pero cuando estamos enojados le decimos todo el nombre ¿qué? Completo. Alejandro Alberto Díaz Espinosa, ven para acá. Significa que algo pasó. En este momento llegamos en el que Dios, en la persona de Cristo Jesús, le dijo de tal manera la tempestad, lo despertaron. Yo no me imagino a un Jesús molesto porque lo despierten, más bien estaba desconcertado, estaba preocupado y decir, pero ¿por qué no duermen, muchachos? El problema de la tempestad no era lo grande de la tempestad, ni tampoco era que se movía porque el Señor Jesús estaba dormido. El problema del Señor Jesús era ¿por qué desconfiaron si yo voy con ustedes? Hasta que lo despertaron, tal vez se aclaró un poco la vista y entonces dijo, calma. Y todo se calmó. Y la gente, los discípulos estaban tan intrigados que se preguntaron, ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Jesús descansaba porque confiaba en el Padre. Alguien puede decir que él tenía poder. Sin embargo, su sueño y su descanso estaba en que confiaba en Dios. ¿Saben que uno de mis hermanos tuvo COVID la semana pasada? Él no vive aquí en Nuevo León, vive en Querétaro. Y me mandó un mensaje y me dijo, bueno, pues familia, a toda la familia tengo COVID. Lo menciono porque él no va a estar viendo ahorita esta transmisión, de eso estoy seguro.
y no quiero exhibirlo, más bien quiero explicar un poco este punto. Y de repente lo tomó con mucha ligereza y de repente me dijo, bueno, pues estoy tranquilo, voy a hacer trabajo en línea, voy a estar descansando. No tuvo hospitalización, pero cayó enfermo. Estuvo en cama. Yo me esperé y le llamé y me dijo, no puedo hablar. Y le dije, mira, discúlpeme que lo diga así, hermanos, pero mis hermanos y yo no nos decimos hermanos, nos decimos carnales. ¿Saben de qué estoy hablando? No, la relación entre hermanos son muy propia de cada familia. Y me dijo, mira, carnal, me siento bien mal. Le dije, no me hables, nada más escúchame. Tú pensabas que ibas a estar tranquilito, ¿cierto? Que a la distancia, no es algo tranquilo. Vas a sufrir y lo que a veces pasa es que el aislamiento, porque tuvo que estar aislado de sus hijas, de sus 3 hijas y de su esposa. Así es que, por favor, no pienses que va a ser un momento en el cual vas a dedicarte a otras cosas. Llega el momento en que tienes que conectarte y aprender a depender de Dios. Llega a ser muy fuerte, muy, muy fuerte. Deseo a todas las gentes en la página 3, mi hermano se recuperó ya, gracias a Dios, ya está del otro lado, ya está en proceso de recuperación. Deseo a todas las gentes, página 303, dice, ¿cuán a menudo experimentamos nosotros lo que experimentaron los discípulos? Cuando las tempestades, la tentación nos rodean y fulguran los fieros rayos y las horas nos cubren, batallamos solos con la tempestad, olvidándonos que hay uno que puede ayudarnos. Confiamos en nuestra propia fuerza hasta que perdemos nuestra esperanza y estamos a punto de perecer. Entonces nos acordamos de Jesús. Y si clamamos a Él para que nos salve, no clamaremos en vano. Aunque Él con tristeza reprenda nuestra incredulidad. ¿Saben que cuando estaba levantándose y dijo, cálmate, no estaba calmando solamente la tempestad, también estaba reclamando la falta de fe de sus discípulos, teniéndolo ahí mismo dormido, teniéndolo ahí. En la tierra o en el mar, si tenemos al Salvador en nuestro corazón, no necesitamos temer. Pero es fácil decirlo. Pero ¿qué hay cuando estamos en el momento más difícil? ¿Cierto? Difícil. Por eso hablo de la empatía, mis hermanos. El ayuno y la oración y escuchar la voz de Dios nos genera empatía. Hace años, y ya puedo contar esto, no porque sea algo impactante para mí, porque lo fue, sino también porque la situación era muy difícil. Ya pasaron años de eso. Tuve la triste experiencia de que a una colportora, cuando yo fui director de publicaciones en un lugar, esa muchacha había pasado por un proceso de violación. Me tocó atenderla pastoralmente me refiero. Mi secretaria de la oficina, dama, le pedí que me ayudara porque necesitaba tener cercanía con ella. Ella estaba bloqueada en ese momento y yo traté de ser un buen pastor. Y traté de decirle, mira, no te preocupes, Dios está contigo, Dios no. Y cuando ella se fue, cuando no puedo decir más cosas porque fue una experiencia de varios días, ministerio público, demandas, cosas de ese tipo, cosas tan feas, mis hermanos, tan feas. Al final le dije, mira, confía en Dios, Dios te dará aquí, Dios te dará allá. Y me dijo, pastor, eso lo dice usted porque a usted no le hicieron eso. Y tiene razón. Es fácil hablar a la distancia, ¿cierto? Pero el Señor Jesús no. Él no calmó la tempestad fuera del lago, ¿sí? Él estaba también metido en la misma barca que sus discípulos. Y cuando nosotros pasamos por una dificultad, ¿quién está junto a nosotros? Estoy seguro que el pastor Almanza, cuando alguien tiene alguna dificultad, se acerca para dar apoyo. ¿Han recibido apoyo espiritual del pastor? Sí, ahí está. Pero nadie mejor. No estoy menospreciando el trabajo de nadie, no es mi compañero, es mi amigo. Pero nadie mejor que Cristo Jesús, que está en la misma barca que nosotros. Ahí. Y lo intrigante es de que duerme el Señor Jesús. Los desesperados somos nosotros. Este milagro de calmar la tempestad encierra otra lección espiritual. La vida de cada hombre testifica acerca de la verdad de las palabras de la Escritura.
También pasamos por dificultades, mis hermanos. Los impíos son como la mar en tempestad, que no puede estarse quieta. Hermanos queridos, ya pensamos que la habíamos librado. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Y saben que todavía como que no hemos aprendido muchas cosas. Todavía no hemos aprendido muchas cosas. Hablo particularmente porque todavía yo esperaría, al menos en mi urgencia, eso fue mi urgencia con la experiencia del COVID, yo esperaría que ahorita estuviéramos preocupados por predicar más y de mejor manera. Al proyecto que estoy encargado ahora en este momento es un urgente llamado a evangelizar a la gente y a las mentes seculares. Y todavía hay gente que me dice, pastor, ¿y van a poner música y batería en su nueva iglesia? Hermano querido, hay más cosas más importantes que eso. Vi en Facebook, sí la voy a balconear, si ustedes la vieron está bien, y ahí díganle que fui yo. Vi en Facebook que dijo, a ver, soy pecadora por tener un collar. Todavía andamos con eso, hermanos. Nos estamos muriendo. Y todavía andamos pensando que si se puede, que si no se puede. Prediquemos a Cristo porque ya viene, mis hermanos. Ahora, si no me cree a mí y si no le cree a la Escritura, que es totalmente válido, póngale en Google. Estamos a 100 segundos del gran colapso final del ser humano. ¿Han visto el reloj apocalíptico? ¿Sí lo ha visto, hermana? Faltan 100 segundos. O sea, no son segundos literales. No. Son estudios científicos donde en este momento, al borde de la guerra entre Rusia y Ucrania, con pandemia, con problemas políticos, con devaluaciones, estamos al punto de la extinción y todavía estamos preguntándonos si se puede usar collar o no. El pecado ha destruido nuestra paz. Mientras el yo no está subyugado, no podemos hallar descanso. Las pasiones predominantes en el corazón no pueden ser elegidas por facultad humana alguna. Somos tan impotentes en como los discípulos para calmar la rugiente tempestad. Hermanos, no podemos evitar la guerra de Rusia contra Ucrania por la región de Crimea, pero sí podemos predicar con lo que tenemos. Sí podemos hacer nuestro poco en nuestro espacio, alcanzar a más gente, trabajar más, tener más fe. Porque calmar las tormentas, eso es trabajo del Señor. Número 3. La voz de Dios entiende nuestro dolor. Y cuando Dios grita, sabe porque gritó de dolor. ¿Se acuerdan del grito de dolor? ¿Se acuerdan ese grito? Mateo 27:46, ¿se acuerdan del texto? En cuanto lo diga, todos lo van a repetir. Y no le voy a pedir que lo pongan tanto porque en cuanto lo diga, todos los van a decir. Mateo 27:46, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué? Ahora, no le dijo, Señor, ¿por qué pasó esto? Estaba gritando literalmente de dolor. Literalmente se estaba desgarrando su vida. Y todo lo que sufrió, dice el deseo de todas las gentes, las gotas de sangre que cayeron de su cabeza, sus manos y sus pies, la agonía que torturó su cuerpo y la inefable angustia que llenó su alma, al ocultarse el rostro de su Padre, habla a cada hijo de la humanidad y declara, por ti consiente el Hijo de Dios en llevar esta carga de culpabilidad. Por ti saquea el dominio de la muerte y abre las puertas del paraíso. El que clamó las airadas ondas y anduvo sobre la cresta espumosa de las olas, el que hizo temblar a los demonios, huir a la enfermedad, hizo de todo el Señor Jesús y devolvió vida a los muertos, se ofrece como sacrificio en la cruz y esto por amor a ti. Él, el expiador del pecado, soporta la ira de la justicia divina y por causa tuya se hizo pecado. Es decir, no hay nadie que entienda mejor el dolor. Tengo una hija que estudia medicina y de entre todas las cosas que yo todavía por ser su padre le enseño, no le enseño de ginecología, no le enseño de pediatría, no le enseño de anatomía, esas son cosas que ella va a aprender. Le enseño lo que yo vivo como paciente. Y una de las cosas que le digo a mi hija, por favor, cuando alguien vaya contigo, entiende su dolor. Entiende. Cada quien habla desde su lado, ¿cierto?
Por favor, le digo, hija, por favor, háblale en términos que la gente entiende. A los, no sé cómo se llaman, a los coágulos, diles bolitas, hija, para que la gente entienda. ¿Cierto? Y a los hematomas, dile moretones, porque así se entiende. Yo sé, los médicos se matan y honor al estudio de los médicos que hacen tan buen trabajo. Pero yo le digo a mi hija, por favor, habla desde la empatía. Y el único que habla y sabe perfectamente lo que es gritar es Cristo Jesús. Elí, Elí, lama sabactani. Finalmente, la voz de Dios reúne a la iglesia. En realidad lo que nos congrega en este momento a través de YouTube y de Facebook es la voz de Dios. Mateo 24, 29 al 31. Voy a esperar que nuestros amigos de multimedia, y ya vamos finalizando, nuestros amigos y hermanos que hacen un excelente trabajo en multimedia. Mateo 24, 29 al 31 dice, Mateo 24, del 29 al 31. E inmediatamente después de la tribulación, de aquellos días el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo. Por cierto, esto ya pasó, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Las estrellas ya hubo lluvia de estrellas. A ver, espéreme, ya me confundí. No, sí, ya, la profecía se cumplió, el sol se oscureció y las potencias de los cielos serán que conmovidas. Entonces, ¿qué falta? Por cierto, ¿qué falta por cumplirse en la profecía? ¿Qué falta, mi hermano? Predicar. Predicar. Eso es todo. Se cumplió todo. Entonces aparecerá, señor Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde el extremo del cielo. Llegará el momento en que Dios va a hablar de tal manera, y tal es lo fuerte el volumen de su voz, que todas las naciones serán reunidas. En comparación con los millones del mundo, los hijos de Dios serán como siempre los que fueron un pequeño rebaño. Pero si permanecen de parte de la verdad como está revelada en su palabra, Dios será nuestro refugio. Están bajo el amplio escudo de la omnipotencia. Dios siempre constituye la mayoría y siempre está de nuestro lado. Y es a través de predicar que nos va a reunir. Como conclusión, mis hermanos, y como un deseo final, a veces Dios también grita a nuestro oído. Por eso en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, versículo 10. Libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 10, ya para finalizar. A veces la voz de Dios es muy fuerte al oído, muy, muy fuerte, pero oído de cada uno, de cada uno. Apocalipsis capítulo 1 versículo 10 dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy ¿qué? El Alfa y la Omega, el primero y el último. ¿Quién estaba detrás del profeta Juan? Una voz. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. No lo oyó despacito, al punto que le pareció tan impactante que fue como de trompeta. Fue ricamente bendecido Juan. Había visto a su maestro en el Getsemaní con un rostro marcado por el sudor de su sangre, de su agonía, tan desfigurado, y era su aspecto más que el de cualquier hombre, y su forma más que la de los hijos de Adán. Le había visto Juan en manos de los soldados romanos, vestido con el viejo manto purpúreo y coronado de espinas. Le había visto pendiendo de la cruz del Calvario, siendo objeto de cruel burla y abuso. Ahora se le permite contemplar una vez más a su Señor, pero ahora lo ve de manera distinta. Ya no es varón de dolores, despreciado y humillado por los hombres, ahora lleva vestiduras de brillantez celestial. Dice el libro Hechos de los Apóstoles en la página 464. ¿Cómo entonces está hablando Dios a nuestro corazón? ¿Está gritando? A veces Dios grita. El problema está en que nuestros oídos a veces como que se ponen un poco sordos. No de todos, pero Dios aprovecha la enfermedad y las dificultades para hacernos.
En este día de ayuno de oración, ojalá nosotros, mis hermanos, podamos escuchar la voz de Dios gritando bien fuerte, bien fuerte. ¿Quién quisiera escucharle?